Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pérez y hoy viernes 28 de agosto, y siendo las 15 horas, le doy la bienvenida. Decirles también muchas gracias por sumarse a la charla denominada Buenas Prácticas Agropecuarias y después a cargo de Gerardo Andreo, Lucas Andreone y José Luis Tedesco. A lo largo de la presentación que estamos a punto de compartir, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación yo enviaré las preguntas a los disertantes. Les pedimos por favor que la realicen durante la presentación. Y recordar que también en la parte superior de la página principal hay una sección que se llama Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma incluso pueden programar un chat o hacer una reunión. No se olviden de pasar por el espacio de Apresit en el hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas e información de todos los programas y contenido exclusivo para los asistentes. Dicho esto, le voy a presentar a los disertantes que nos acompañan hoy. Gerardo Andreo es ingeniero agrónomo, miembro de la regional Apresit Río Cuarto, presidente de la Asociación Civil de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto, responsable de campo de biotanol Cuarto S.A. y asesor agronómico en la Lorena S.A. Lucas Andreoni es ingeniero agrónomo, socio de APRESID, asesor privado y productor agropecuario, y asesor del ministro de Agricultura de Córdoba. José Luis Tedesco, vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de APRESID, asesor y productor agropecuario, director técnico de Rodolfo Ferrari e Hijos, socio gerente de Imowi SAS. Ahora sí, los dejo con nuestros disertantes. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Andreo, soy ingeniero agrónomo, pertenezco a la regional APRESID, presidente de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Vamos a hablar de las buenas prácticas agropecuarias, una palabra que está tan en estos días. Les quiero contar que la Asociación Civil Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto es una organización de interacción público-privada que está conformada por integrantes de 18 entidades referentes de implementación de buenas prácticas agropecuarias para la comunidad. Tenemos una misión dentro de la mesa que hace ya 10 años se formó y es promover y comunicar las buenas prácticas agropecuarias, ¿sí? Y una visión en donde la articulación con diversas instituciones es el motor para potenciar esa implementación. Organizamos en función de las necesidades, conocimientos, experiencias, problemas que surjan, inquietudes, ¿sí?, que traigan los diferentes miembros o que aparezcan por parte de la sociedad donde uno está inmerso, las leyes que se van promulgando y los proyectos que van queriendo ser leyes. En función de todo eso, nos vamos en las diferentes reuniones generando el consenso, escuchando las diferentes voces que hay dentro de la mesa, porque al ser una mesa de bases muy variada, las visiones que hay de cada uno de los temas es amplia y en función de eso va saliendo un plan de acción y ese plan de acción se hace mediante un trabajo colaborativo de cada uno de los integrantes que representan a las diferentes instituciones, trazando nuestro norte y nuestro plan de acción. Formamos parte, bueno, por supuesto está Presid, yo soy quien lo representa, Presid en la mesa, está Cotagro, está INTA, Fundación Mani Argentino, Oro Verde, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, Estancia La Rosa, la Facultad de Agronomía y Veterinaria aquí de Río Cuarto, ATS, FADA, RENATRE, CREA, el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural y la Sociedad Rural, el Mercado de Abasto, la Cámara de Empresas Agroaéreas, SEDASAC y el Ministerio de Agricultura. La charla, después de esta presentación institucional, es definir cuál sería un establecimiento modelo en buenas prácticas agropecuarias. Muchas veces hablamos de buenas prácticas agropecuarias y no podemos materializar qué es una buena práctica agropecuaria. Entonces, ahora yo les voy a ir enumerando diferentes
buenas prácticas que deberían de ser tomadas en cuenta para ir incorporando paulatinamente dentro de cada uno de los establecimientos. Entonces, por supuesto que me van a ver hablar de leyes, ¿sí? La ley, yo la titulo como una buena práctica agropecuaria, pero la realidad es que es una obligación. O sea, si hay una ley, la debemos cumplir. Pero me van a ver y van a ver que estoy nombrando leyes. Ahí pasamos a empezar a ver esto. Primera, cobertura. Si uno piensa en cobertura, dice, bueno, es la cuna de APRESID, ¿sí? La cuna de trabajar con coberturas vegetales somos APRESID. Bueno, buenísimo, es una buena práctica agropecuaria, ¿no? Sabemos perfectamente, no hace falta ni siquiera hablar de los beneficios que tiene no remover el suelo, no dejar expuesto el suelo a las inclemencias del clima, pero sabemos que también hay que darle una vuelta de rosca más. Por eso, los cultivos de cobertura. Que bueno, acá en función de qué le estamos pidiendo a ese cultivo de cobertura, son los servicios ecosistémicos que ellos nos brindan. En función de qué objetivo perseguimos cuando plantamos ese cultivo de cobertura, es que vamos a lograr. Entonces, podemos pensar en cultivos de cobertura multiespecie, podemos pensar en una vicia controlando maleza, podemos pensar en un centeno, también para control de malezas, para hacer una recirculación de nutrientes, pero mucho cuidado, hay que tener muy afinado esto porque puede jugarnos en contra, como puede ser muy beneficioso. Cada sistema, ¿sí? Hay que afinar la técnica del cultivo de cobertura y tener muy en claro qué es lo que le estamos pidiendo a ese cultivo de cobertura. Este congreso, Siempre Vivo, Siempre Verde, ha hablado de esto, de los cultivos de cobertura casi durante todo el congreso, así que no voy a seguir redundando en esto. Pero tener cultivos de cobertura o trabajar con coberturas vegetales es una buena práctica agropecuaria. Rotación de cultivos también es una buena práctica agropecuaria. Pensar en rotaciones en donde cambiamos las familias de dicotiledonias a monocotiledonias nos permite recircular nutrientes, nos permite cortarle los ciclos a las enfermedades, trabajar diferentes y desde diferentes métodos de principios activos y modos de acción de los diferentes herbicidas para controlar malezas, evitar resistencia de malezas a los diferentes principios activos. Y sabemos que resulta hasta en un aumento productivo, ¿sí? Una soja sobre soja tiene una disminución de rendimiento, un maíz sobre maíz tiene disminución de rendimiento, una soja sobre maíz tiene un plus y un maíz sobre soja también tiene un plus. Entonces la rotación es una buena práctica agropecuaria. Ahora está en discusión si esa rotación debe ser intensificada. Intensificada con los cultivos de servicio. ¿Sí? Pero ahí tenemos que tener en cuenta que nos puede jugar en contra, perdón, nos puede jugar en contra si no sabemos en qué momento lo debemos de secar a ese cultivo de servicio, si lo vamos a rolar o no, si tenemos un balance hídrico adecuado, si vamos a nutrir bien a ese cultivo de renta, ¿sí? Porque acá tenemos dos cosas, uno que es un cultivo de renta y otro que es un cultivo de servicio. El cultivo de servicio a nosotros nos da servicios ecosistémicos. El cultivo de renta es el que nos va a dar la devolución y la renta económica. Entonces, tenemos que saber hasta dónde llegar con ese cultivo de servicio para no afectar la renta económica posterior. Eso significa intensificar la rotación. Intensificarlo a un punto en donde cada establecimiento tiene que tener muy en claro a dónde lo tiene que llevar y hasta dónde tiene que llevar cada una de esas cosas. Así que bueno, cada cual lo invito a que se ponga a investigar, a que ponga a afinar el lápiz y afinar la técnica para poder incorporar
día a día y año a año más hectáreas de cultivos de servicio a su rotación. La seguridad y la higiene laboral es una buena práctica agropecuaria. Tener todos los elementos de protección personal de los operarios, que tengan todos sus elementos de protección personal para poder cargar una pulverizadora, para poder trabajar en el campo, ser tractorista, tener las sordinas para evitar daños al aparato acústico de la persona, tener botines de seguridad para no tener accidentes en los pies, ¿sí? Que se clave algo, que se le caiga algo pesado y tenga una lesión, una fractura, tener guantes para evitar lastimaduras, cortes, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Son elementos de protección personal que deben ser entregados por parte del propietario del campo a los operadores, ¿sí? Dentro de una rutina de pulverizaciones, de más está decir que eso es tremendamente obligatorio para disminuir riesgos de contaminación y riesgos de accidentes, ¿sí? Por intoxicaciones. Cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, pensamos, ¿qué pasa? O sea, hay una complicación que ya excede a nuestro establecimiento, pero que nosotros somos parte integrante de ese problema. La infiltración de los suelos ha cambiado y cambia en función del uso que se le da. Nosotros podemos tener impactos negativos dentro de nuestro establecimiento y tratar de remediarlos, pero también tenemos que pensar en que esa remediación va a permitir que la imagen de la derecha deje de existir. Entonces, una cárcava o un pueblo inundado pueden remediarse y utilizamos diferentes técnicas, ¿sí? Que están al alcance de todo productor agropecuario y que nos van a permitir aumentar las infiltraciones de los suelos y que el agua que llueve en el establecimiento se quede en el establecimiento. Que los suelos puedan capturarla y que los cultivos la puedan transpirar y convertirla en producto, materia prima, grano, material vegetal y a posterior hasta carne. Entonces, pensar en sembrar perpendicular a la pendiente, ¿sí? Como ven ustedes la imagen de arriba a la derecha, sembrar perpendicular a la pendiente es simplemente dibujarle al tractorista cómo tiene que sembrar y de ahí en adelante que vaya copiando. Hacer curvas de nivel de base ancha. Fíjense la imagen a la izquierda debajo, es un establecimiento en donde se le marcaron todas las curvas de nivel para aumentar la infiltración y disminuir la escorrentía. Ese lote no va a tener ningún problema en ser trabajado como se venía trabajando. Al ser terrazas al ser curvas de nivel de base ancha, no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista productivo. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Y si llegase el instante en donde uno detecta compactaciones demasiado serias, ¿sí? Por agentes externos, por pisoteos, por tránsito excesivo, por trabajos en condiciones no adecuadas del lote, ¿sí? Con anegamientos, uno tranquilamente puede estar pensando también en una descompactación vertical para aumentar esa infiltración. Y así poder disminuir el tipo de impactos negativos que tiene un establecimiento que pertenece a una misma cuenca hidrológica, ¿no? También existen los corredores biológicos. Esos corredores biológicos pueden ir de la mano a una curva de nivel o no, pueden ir de la mano a un alambrado o no, a una cortina forestal, ¿sí? Para disminuir la erosión del viento, para disminuir el impacto del viento sobre el cultivo. Y su fundamento es la lógica de aumentar la biodiversidad dentro del establecimiento. La biodiversidad con plantas arbóreas y con plantas herbáceas abajo. Flores, cultivos perennes, ¿sí? Que aumentan
esa biodiversidad, tanto vegetal como animal. Nosotros hablamos de recirculación de nutrientes, ¿sí? Es una buena práctica agropecuaria poder disponer de los nutrientes que mediante las heces los animales depositan en sus corrales. Al ser la gran mayoría de las producciones intensivas, generan una acumulación de nutrientes en un punto que deben ser desparramados dentro del mismo establecimiento para evitar problemas de contaminación. Entonces, si utilizamos los efluentes sólidos o líquidos de las diferentes producciones, les puedo asegurar, por experiencia propia, que disminuimos a cero o a muy poco la compra de insumos de fertilizantes sintéticos. Existe una ley en Córdoba que hace poco salió que se llama Ley Agroforestal. Esa ley lo que le pide al productor es que entre el 2 y el 5% de la superficie de su establecimiento esté cubierta por una masa arbórea. Eso puede ser dentro de su establecimiento o compartiendo una masa arbórea agregada. La idea de esto es que el árbol genera un servicio ecosistémico, genera estabilidad, ¿sí? Y genera una disminución de napa, ¿sí? Es huésped de diferentes especies animales, de insectos, y además de eso, podríamos estar haciendo también una diversificación de la producción. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una producción forestal, ¿sí? Acá nadie habla de que lo que tenemos que plantar sean especies nativas. Si uno quiere plantar especies nativas, está todo su derecho y también sirve como cuota para esta ley, pero la idea de esta ley es que sea algo rentado, digámoslo así, ¿sí? Que su materia, la producción de materia prima sea una producción factible de ser trabajada dentro de la cadena foresto-industrial. La ley en Córdoba, que es la 9164, que es la ley de productos fitosanitarios de la provincia de Córdoba. Aquí está la receta fitosanitaria como principal logro dentro de esta ley y se definen los diferentes actores de la ley y cómo ellos deben interaccionar y cuáles son sus responsabilidades y sus derechos. Entonces, hay diferentes límites de los cuales debemos respetar, límites hacia periurbanos, clases toxicológicas que se pueden o no se pueden utilizar en función del tipo de aplicación que se esté haciendo. La realidad es que esta ley es muy vieja, ya tiene 15 años, debería de estar renovándose, pero todavía no tiene una adopción correcta por parte del productor cordobés. Entonces, tiene que el productor cordobés establecer esta ley dentro de su procedimiento diario y debe exigir que todo aplicador que trabaje en su establecimiento a los bidones los haga lavar con lavado a presión o triple lavado y destrucción en la base para después poder llevar ese bidón a un centro de acopio principal y después disponer ese envase con una disposición fina. Fíjense que estas últimas dos diapositivas son leyes, ¿sí? Son leyes que deberían de estar completamente adoptadas por los productores agropecuarios y que sin embargo todavía debemos estar promoviéndolas para su adopción. Es más, la provincia de Córdoba largó el programa de buenas prácticas agropecuarias, que una de sus bases fundamentales es que se puede ingresar al programa siempre y cuando se haga recetas fitosanitarias dentro del establecimiento. Bueno, año que trabajamos en promover y comunicar las buenas prácticas agropecuarias, seguimos en ese camino, los invitamos a ser parte, muchas gracias, síganos en
las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram, en donde vamos publicando los diferentes eventos, capacitaciones y material de consulta. Muchas gracias. Bueno, agradezco este tiempo y a la espera de alguna pregunta que les surja. Hola, mi nombre es Lucas Andrioni, soy ingeniero agrónomo y la verdad que es un agrado estar compartiendo con ustedes en el Congreso de APRESID en esta ocasión de una nueva forma de esta virtualidad que hoy nos comparte en todos lados. En este caso vamos a charlar el tema de lo que son las buenas prácticas agropecuarias y después qué, ¿no? Esta conversación de pensar en lo que son las buenas prácticas agropecuarias, que las buenas prácticas agropecuarias son todas aquellas cosas que hacemos como productores, como profesionales, que van más allá de la ley, ¿no? Y entender en cuenta que estas buenas prácticas no es algo estanco, las tecnologías van cambiando constantemente las exigencias, entonces estas buenas prácticas van cambiando con el tiempo, y aquellas cosas que pensábamos que hace años atrás, seguramente 10 años atrás, lo que pensábamos que era una buena práctica, hoy no lo son, y las cosas que estamos practicando hoy como buenas prácticas, seguramente en esta evolución de la agricultura, va a ir cambiando. Entonces, lo que tenemos que pensar que las buenas prácticas no es algo estanco. Las buenas prácticas es eso de estar buscando siempre lo mejor posible, de hacer las cosas lo menor posible. Yo creo que las buenas prácticas es como una filosofía de trabajo. Estas buenas prácticas no tienen que ser un lenguaje solamente agronómico para agricultores, sino que tiene que ser un lenguaje global. Y creo que eso está muy reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que un poquito más adelante vamos a ver, pero creo que el desafío de las buenas prácticas es llevarlo a ese lenguaje global. Las buenas prácticas tienen que ser una licencia social para innovar y para operar. Los hechos son los que nos dan esas licencias, los hechos de las cosas que realizamos, no las palabras, porque si no nos podemos llenar de palabras lindas, de cosas que quedan bien, pero creo que los hechos de las cosas que realizamos a diario son, y que vamos a mostrar y vamos a ver un poquito, son los que nos dan esa licencia social ante todo. Como hablábamos en un momento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son ese conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos. Fíjense cómo estos 17 objetivos, gran parte de ellos, engloban en lo que estamos hablando de lo que son las buenas prácticas. No hace mucho leí un artículo muy interesante que hablaba sobre cómo son las miradas de las cosas, y creo que hay que ver que estamos mirando y si tenemos que seguir mirando de la misma manera. Resulta que esto contaba una historia de la Segunda Guerra Mundial, donde parte del ejército de Estados Unidos, la aviación, empezaron a ver que los aviones que llegaban tenían disparos en determinadas zonas. Entonces los ingenieros dijeron, tenemos que empezar a reforzar las zonas donde están estos disparos y así fortalecer más los aviones. Empezaron a trabajar muchísimo en esto y uno de los ingenieros tuvo otra mirada y dijo lo siguiente: fíjense que nosotros estamos mirando los aviones que regresan. Ahora, los disparos que voltean a los aviones son de los aviones que no regresan. Entonces, esos son los disparos que no vamos a poder relevar. Entonces creo que pasa por eso, de empezar a mirar un poco más allá y empezar a reforzar otras cuestiones. Y otras cuestiones que empiezan a tener muy en común, por ejemplo, que son el tema de los servicios ecosistémicos, es decir, los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza. Nosotros generalmente lo que conocemos son los de aprovisionamiento, de cómo proveernos de carne, de granos, de materias primas para medicamentos, pero va más allá y hay otros valores ecosistémicos en los cuales tenemos que recuperar, que se han ido degradando con el tiempo y algunos desapareciendo, y poner en valor. Están aquellos que son los de regulación, como son la parte de biodiversidad, polinizadores,
lo de regulación de agua, de erosión del suelo, también tenemos aquello de sostenimiento, que es fotosíntesis, cómo atrapar más carbono en el suelo, fíjense la herramienta que tenemos. Es una gran buena práctica agropecuaria. Argentina es el país que más siembra directa desarrolla a nivel mundial. Y nosotros lo que podemos hacer ahí es atrapar en esta caja fuerte ese carbono que es el suelo. Fíjense esa herramienta, esas buenas prácticas que hacemos a diario. Y también hay muchísimos otros servicios ecosistémicos, como son el de los valores culturales que van desde el esparcimiento a los sectores religiosos. Fíjense qué interesante es empezar a entender todo el sistema. Como decía en un momento, las tecnologías es lo que nos van haciendo cada vez más exigentes estas buenas prácticas agropecuarias y por eso van evolucionando constantemente. Tenemos hoy tecnología de digital farming en el cual nos hace a través de una tecnología poder aplicar un insumo en el momento que corresponde. Eso es una buena práctica agrícola. Tenemos todo lo que es la tecnificación de maquinaria, todo lo que se viene de la parte de robótica e inteligencia artificial, en lo cual vamos a hacer cada vez más efectivo, va a ser cada vez mejor las aplicaciones y las cuestiones de trabajo en distribución de insumos. De eso también se trata las buenas prácticas. Las tecnologías genéticas, la tecnología de procesos. Cuando hablamos de tecnología de procesos empezamos a involucrar montones de otras cosas. Por ejemplo, tener en cuenta qué importante es la biodiversidad dentro de nuestro sistema, qué importante es el valor de los polinizadores dentro de nuestros sistemas productivos. Y ahí uno empieza a entender qué otras nuevas prácticas van más allá, porque hoy podemos empezar a discutir que hay buenas prácticas agropecuarias y vamos a empezar a discutir el de las buenas prácticas agropecuarias que nos dan más sustentabilidad y sostenibilidad a los sistemas. Aquello de empezar a entender de que la biodiversidad y la producción van de la mano, porque los polinizadores tienen un gran poder de aumentar nuestras producciones. De empezar a entender que nosotros tenemos que intensificar nuestros sistemas y tenerlos todos el año verde, como lo dice el eslogan del Congreso, siempre vivo, siempre verde. Ahí estamos entendiendo de que con todas estas buenas prácticas, fíjense cómo van evolucionando las buenas prácticas, ¿cuándo nos íbamos a imaginar hace 10 años atrás de estar hablando de los cultivos de servicio como una buena práctica? Y no solamente como una buena práctica de cubrir un lote para que no se erosione, sino buscando montones de otros servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos como son la parte de atrapar el carbono y meterlo en el suelo, la parte de generar estructuras en el suelo, la parte de cubrir el suelo, la parte de generar la microbiología del suelo, la biodiversidad del suelo, cómo regeneramos esos microorganismos, cómo la planta tiene la capacidad de activar toda esa microbiología del suelo que va a aumentar así que no solamente haya algunos de los microorganismos, sino que haya un equilibrio de microorganismos y así poder tener también mucha más disponibilidad de nutrientes para nuestro cultivo. Fíjense cómo de una buena práctica se desatan un montón y siempre relacionado a lo que son los servicios ecosistémicos. Cómo le empezamos a buscar a cada suelo lo que le corresponde. Muchísimas veces sembramos todos los sectores de los campos, y hoy estamos empezando a trabajar y le estamos dando a cada espacio el cultivo que corresponde. Sectores que hoy no eran agrícolas y teníamos problemas de salinización, se están empezando a forestar. Y eso es una buena práctica. Y es una buena práctica no solamente del suelo, sino del medio ambiental y todo el impacto que tiene. ¿Cómo empezamos a entender a la ganadería? A la ganadería desde el bienestar animal, hasta que es una buena práctica, hasta cómo empezamos a manejar los cultivos de servicio con una integración total. Porque eso no solamente vamos a ganar en la ganadería, sino que vamos a ganar en la activación de la microbiología del suelo. Y así en la repercusión que tengamos después en los cultivos. Fíjense qué interesante es pensar en las buenas prácticas agropecuarias. Porque las exigencias cada vez son mayores y son distintas. Porque en el planeta cada vez somos más personas. Entonces, los recursos cada vez están más limitados y las exigencias de las buenas prácticas van cambiando cada vez más. Entonces, podemos estar pensando de buenas prácticas sustentables y sostenibles. Entonces, tenemos que empezar a ver cuáles son las demandas y hacia dónde tenemos que ir.
Por eso empiezan a aparecer todos estos índices ambientales, de cómo nos medimos, de la forma en que producimos, en qué impacto tenemos. De esto también se tratan las nuevas buenas prácticas agrícolas, de cómo tener indicadores ambientales, de cómo poder medir esa biodiversidad de polinizadores. ¿Y por qué no usarlo como un indicador ambiental en el momento que hacemos una aplicación? Uno teniendo estos hoteles de insectos que se están empezando a nombrar muchísimos ahora, uno puede generar un indicador ambiental y saber que si uno hace bien una aplicación, podemos tener este indicador ambiental para medir. Y si uno hace un corredor biológico, como se están empezando a hacer alrededor de las casas y escuelas rurales, en muchos de los establecimientos en los cuales estamos trabajando, uno también puede tener un indicador biológico. Y puede decir, cada vez que hago una aplicación y no quemo el corredor biológico, cada vez que hago una aplicación de insecticida y no mato los insectos de ese hotel de insectos, que es mi indicador biológico, estoy haciendo bien las cosas. Y de eso se trata las buenas prácticas agropecuarias. De empezar a generar estos corredores biológicos, estas cortinas forestales, donde vamos a darle espacio a la biodiversidad y a los polinizadores, que vamos a tener un impacto en lo productivo, en lo social y en lo medioambiental. ¿Por qué? Porque vamos a generar estos espacios para que los polinizadores tengan impacto sobre lo productivo. Pero también vamos a generar espacios verdes donde van a aumentar los servicios ecosistémicos para que la sociedad pueda disfrutar. Como así también, fíjense cómo van evolucionando y se van buscando soluciones para las buenas prácticas. Hoy en muchos establecimientos se están empezando a trabajar con estas plataformas para el lavado de maquinaria agrícola. Así poder mitigar al máximo la contaminación que se realiza cuando se lavan estas, generando las camas biológicas y así su degradación biológica en esta cama de los agroquímicos en todo un circuito cerrado. ¿Qué impacto tiene esto de la buena práctica? Tiene un impacto altísimo, social, económico y medioambiental. Entonces, todo esto tenemos que pensarlo porque se viene lo que es la trazabilidad de los alimentos. Gran parte de esta pandemia nos ha ayudado a pensar de dónde vienen nuestros alimentos, por ejemplo, cuál es su procedencia, cómo se hacen. De eso se trata. Entonces, las buenas prácticas nos van a llevar a tener cada vez mejores productos. Tengo la oportunidad de estar integrando el equipo del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Y uno ahí empieza a tomar dimensión de cómo está llegando esto. Hay un programa ahora que se llama Integración con la Comunidad, que es para poner en valor los servicios ecosistémicos. Seguir generando esas buenas prácticas que tienen un impacto social, medioambiental y productivo. Entonces, creo que cuando uno empieza a ver esto, y un amigo siempre me dijo, las iniciativas privadas cambian la realidad si toman escalas. Así que creo que como iniciativas privadas muchas veces nos tenemos que involucrar en lo que es el Estado para así nos beneficiamos todos. Agradezco muchísimo y seguramente ahora vamos a tener un espacio para discutir todos estos temas y bueno, seguir charlando de cómo vemos la nueva visión de estas buenas prácticas agropecuarias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle al programa Regionales por haberme convocado para participar de este taller. Hoy vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta: buenas prácticas agropecuarias y después qué. Soy José Luis Tedesco, actual vicepresidente de APRESID, ex director adjunto del programa de certificaciones de APRESID, y mientras estuve en el programa tuve el honor y el privilegio de participar en el desarrollo y la redacción de la norma IRAM 14130, lo mismo que tuve la oportunidad de dar impulso a Municipio Verde, es decir, a este programa, a este proyecto que impulsamos desde APRESID y que tiene que ver con dar sustentabilidad en las áreas periurbanas a los municipios, trabajar con un esquema de certificación y poder estar auditados. Definimos sustentabilidad como la acción que emprenden las sociedades en pos de utilizar los recursos de que disponen por debajo de su máxima capacidad de renovación. Es decir, la posibilidad de utilizar los recursos hoy para que queden disponibles para las futuras generaciones, al menos de igual manera en que los recibimos nosotros.
Si los podemos devolver, mejor que como los recibimos, obviamente que es mucho mejor, y en eso trabajamos con ardua pasión para tratar de alcanzarlo. La sustentabilidad funciona como una mesa de 3 patas, en la cual tenemos la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad económica y la sustentabilidad social. Si alguna de esas patas falta para el sostén de esta mesa, que es la sustentabilidad, perdemos, valga la redundancia, sustentación, y perdemos la capacidad que decíamos recién de trabajar por debajo de la capacidad máxima o de utilizar los recursos por debajo de la capacidad máxima de que disponemos. En este contexto, en APRESID Certificaciones, en un momento nos dimos cuenta que era insuficiente hablar de buenas prácticas agropecuarias y comenzamos a hablar de prácticas productivas sustentables. Y esto va más allá de lo semántico. Tiene que ver con que precisamente lo bueno y lo malo es parte de un sistema moral y ético, y la realidad es que desde el punto de vista científico, para evaluar sistemas productivos, necesitamos algo más, necesitamos algo que sea medible, parametrizable, y la sustentabilidad lo es. Entonces, a partir de eso comenzamos a hablar de prácticas productivas sustentables. Y en ese sentido tenemos las prácticas agropecuarias de producción sustentable, como son la no remoción del suelo, la permanencia de residuos de cosecha sobre el suelo, que con todas las ventajas y beneficios que esto tiene, lo mismo que la cobertura viva a través de cultivos de servicio, por ejemplo. Otra práctica agropecuaria de producción sustentable es la rotación de cultivos, la rotación de principios activos, de modos de acción de fitosanitarios, la rotación de biotecnologías, es decir, continuamente cambiando el escenario de cada una de las cosas que hacemos en el ambiente, precisamente para darle sustentabilidad a las tecnologías y al ambiente. Otra de las prácticas productivas sustentables es la nutrición balanceada del suelo y de los cultivos, lo mismo que el uso responsable de fitosanitarios y el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades. Además tenemos las prácticas ganaderas de producción sustentable, como son el bienestar animal, obviamente el plan sanitario, que además del que se establece por ley, hay algunas cuestiones que agregan los protocolos y que tienen que ver con una mejora en la sustentabilidad de los rodeos, todo lo que tiene que ver con la información ganadera. Asimismo tenemos las prácticas sociales de producción sustentable como una de estas patas de la mesa que mencionábamos al principio, que son las relaciones laborales responsables y las relaciones responsables con la comunidad. Tenemos también las prácticas ambientales de producción sustentables, en las cuales se trabaja en el uso responsable de los recursos hídricos, la gestión del impacto ambiental y la conservación de la flora y la fauna nativa. Obviamente, en cada una de estas familias o estos ejes de las prácticas productivas sustentables existen numerosos indicadores que nos permiten establecer los niveles de sustentabilidad de cada uno de los sistemas productivos que estemos evaluando. Si vemos el gráfico, podemos ver esto que decíamos al principio como hipótesis, es decir, en el lote 1 tenemos un lote bajo rotación típica y manejo convencional. Estos indicadores nos permiten evaluar, como decíamos antes, distintos planteos productivos. En el caso 1 de este cuadro que vemos ahí, donde dice cuál caso es más sustentable, tenemos la rotación típica bajo manejo convencional, es decir, con el uso, con la aplicación de todas las buenas prácticas agrícolas, pero una rotación típica. En el segundo caso tenemos un lote bajo rotación típica más cultivos de servicio secados químicamente. Y en el tercer caso tenemos una intensificación sustentable con cultivos de servicio y siembra en verde. Claramente, si comparamos estos 3 casos, obviamente que en los 3 casos se da por sentado que se aplican las buenas prácticas agropecuarias, la realidad es que en los 3 casos tenemos distintos niveles de sustentabilidad. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso 1 vamos a tener un EIQ, esto es el índice de impacto ambiental de los fitosanitarios, más alto. Después vamos a tener en el lote 2 un poco más moderado ese EIQ, y en el tercer caso vamos a tener el menor IQ de los 3 que estamos proponiendo. Al mismo tiempo, la huella de carbono, o el balance de carbono, mejor dicho, va a ser mucho menor en el lote que está intensificado y donde se hace la siembra en verde.
Por lo tanto, en los tres casos se aplican buenas prácticas agropecuarias, sin embargo, podemos establecer distintos niveles de sustentabilidad en cada uno de los casos. Y por eso, reforzando un poco lo que decíamos al principio, a Presid Certificaciones comenzamos a mencionar a las prácticas productivas sustentables de esta manera, porque nos permite dar parámetros, insisto, de sustentabilidad. Al mismo tiempo, este planteo de medir sustentabilidad y de aplicar indicadores de sustentabilidad nos dan la posibilidad de comparar sistemas productivos diferentes o con un diferente enfoque. Es decir, en este caso, en la actual diapositiva podemos comparar, por ejemplo, un lote que se produce orgánicamente, de otro que se produce bajo la mirada de la agroecología, de otro que se hace con agricultura siempre verde, que por ahí es muy similar a lo que se hace en agroecología, y otro en convencional. En los tres casos vamos a poder establecer cuáles son los niveles de sustentabilidad, tanto ambiental, social como económica, y hacerlos comparables. Por eso nos parece de suma importancia hablar de sustentabilidad y poner este foco muy fuertemente en parametrizar cada uno de estos indicadores. Ahora vamos a formular algunas preguntas acerca de las prácticas productivas sustentables. ¿Para qué? ¿Para quiénes producimos? ¿Quiénes son nuestros clientes? Y cuando pensamos en el cliente, tenemos claramente un cliente del producto, pero también hay un cliente del ambiente, es decir, un usuario del ambiente, alguien que simplemente vive en el planeta Tierra y con quien compartimos este ambiente en el planeta Tierra. Y en ese sentido, necesitamos dar respuesta a nuestros clientes, tanto a los consumidores de nuestros productos, alimentos, fibras, energía, etcétera, como también a los usuarios del ambiente. Por eso nos parece importante poner foco en el cliente y de esa manera tratar de satisfacer esta demanda. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes un video de una publicidad italiana de una cadena de supermercados que se llama Coop. Y en ese sentido nos muestran el poder de una compra, el poder de un comprador. Así que veamos el video y después conversamos un poquito. I wish I could touch the sky and reach the clouds and make them drift on by. The sun would shine all through the night and it would leave the darkness all behind. Whatever it is they say that I can do, it is only up to me to make it all come true. So let's change the world today. Let's make it better in every way. Let's change the world today. Come on and let's not wait another day. Let's just change the world. Può una spesa cambiare il mondo se rispetta il benessere delle persone, degli animali, del pianeta? Sì. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. Este video que acabamos de ver lo voy a correlacionar ahora con un relevamiento y un informe que cada 2 años aproximadamente elabora la agencia Mintel, que es una agencia europea, donde se hacen relevamientos que tienen que ver con las tendencias alimentarias para la próxima década en este caso. Y acá podemos ver 3 columnas, una en color celeste, otra en color morado y otra en color verde. Las de color celeste tienen que ver con los cambios que vamos a ir viendo, según la agencia Mintel, en la próxima década y que tienen que ver con las empresas agroalimentarias. En morado tenemos todo lo que los consumidores van a ir incorporando como hábito de consumo. Y en verde tenemos todo lo que tiene que ver con el agro y con la producción agropecuaria. Entonces, podemos ver, tal cual como dicen, como está expresado acá en estas diapositivas,
que va a haber un mejor posicionamiento de las empresas que mejoren la salud del planeta y de su población. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de los consumidores, se habla de dietas inteligentes, es decir, que la tecnología permitirá a los consumidores diseñar enfoques hiperindividualizados para la salud física y mental. Desde el punto de vista agropecuario, aumentará la confianza del consumidor en la ciencia, y esto es una muy buena noticia para nosotros, porque todo lo que hacemos, y por eso hablábamos de sustentabilidad también y de los indicadores, están basados en el conocimiento técnico-científico. En este sentido, la tecnología de alimentos y la ciencia, como dijimos antes, se volverán vitales para sostener nuestro suministro alimentario. Entonces, yendo un poquito más en profundidad con el cambio corporativo, con esto que tiene que ver con las empresas, con las agroindustrias, muchas empresas asumirán enfoques activistas, tal cual como vimos en la publicidad italiana. Muchas empresas también facilitarán el consumo consciente y las dietas saludables van a ayudar a crear un planeta más saludable también. En el sentido de las dietas inteligentes y que tiene que ver con los consumidores que mencionábamos antes, va a haber una gran sincronización con la tecnología y se habla también, según la agencia Mintel, de una revolución de la personalización en este sentido, con foco en dietas que mejoren la salud cerebral, los estados mentales y los estados de ánimo. Como dijimos antes, y ya lo mencionamos brevemente, para todo lo que tiene que ver con el agro, la ciencia va a ser la guía y esto es lo que van a demandar los consumidores. Y obviamente acá vamos a tener que prestar información, es decir, valernos de tecnologías como el blockchain para llegar con información de calidad acerca de cómo producimos nuestros alimentos y llegar a nuestros consumidores con esa información y que la puedan chequear, por ejemplo, a través de un código QR. Se habla también de una revolución agrícola en cuanto a que la demanda de los consumidores van a exigir más variedad y un mayor interés personal en las producciones alternativas. En este sentido, obviamente que la comunicación va a jugar, según la agencia Mintel, un rol fundamental y vamos a tener que trabajar mucho en la comunicación desde el agro para eliminar los miedos hacia lo procesado o hacia lo sintético, le agregué yo también, que hay un gran miedo en ese sentido. Para concluir, en la diapositiva final incluí logos que desde mi punto de vista representan todo esto que vinimos hablando y que son la IRAM 14130, que está orientada a maquinaria agrícola, todo lo que tiene que ver con buenas prácticas en labores agrícolas, agricultura sustentable certificada, que encarna el resumen de todo esto que estuvimos mencionando en esta pequeña presentación, municipio verde, que está más orientada a las áreas periurbanas y ahí aparecen distintas producciones como la hortícola y otro tipo de producciones intensivas en las áreas periurbanas a fin de darle sustentabilidad y estar auditados y trabajar en mayor armonía con las distintas comunidades. Y paisaje productivo protegido, que como sabemos estas certificaciones de las cuales mencioné previamente, IRAM, ASC y Municipio Verde, llegan hasta la tranquera, pero paisaje productivo protegido nos lleva al nivel de paisaje y de cuenca productiva. Así que en este sentido, y volviendo a la pregunta inicial, buenas prácticas agropecuarias y después ¿qué? Después la sustentabilidad. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo y bueno, muchísimas gracias a los tres por la presentación. Tenemos varias preguntas, así que voy a pasar a realizarlas. La primera nos dice, para la confección de corredores biológicos, ¿tienen prioridad las especies nativas? ¿Qué criterio utilizan para elegir qué especie sembrar? ¿Existe una relación entre corredor biológico, superficie sembrada? Bueno, con el tema de los corredores biológicos a nivel extensivo, digamos, es algo, una técnica nueva que se está empezando a desarrollar. Cuando uno piensa en corredor biológico, cuando tratamos de hablar de nativas, es mucho mejor. En cada zona, la flora nativa atrae a distintos polinizadores que están más adaptados a lo que es nativo. Ahora, cuando uno quiere empezar a generar, hoy no hay corredores biológicos, cuando queremos empezar a generar corredores biológicos, lo que estamos haciendo es generarlos con pasturas. Entonces, generamos las pasturas de estos corredores de un ancho que puede ser de 4 a 8 metros, y después lo que vamos dejando es que las nativas vayan colonizando esos sectores. Entonces, es como que hacemos en una cuestión del tiempo que vamos generando los corredores biológicos. Tenemos experiencias como foto que hemos mostrado, donde con paisajes multifuncionales, donde se hizo forestación,
directamente empezó a venir la flora nativa, y no es que hubo un descontrol, nosotros teníamos miedo que se nos llenara de yuyo colorado o algo de eso, y en realidad hubo un equilibrio enseguida de la flora nativa, y la flora nativa va ganando su lugar. Entonces, cuando uno piensa de estos corredores biológicos, lo mejor es tener nativos. Para un comienzo está muy bueno de empezar a sembrarlos y que las nativas vayan teniendo su lugar. Sí, quisiera agregar a lo que recién comentó Lucas, que es muy importante que los corredores biológicos tengan continuidad, es decir, longitudinalmente. El ancho no es algo de tanta importancia, tal cual como dijo él, puede ser de 4 o 8 metros, o en algunos lugares, depende de la ecorregión, puede ser un poco más anchos, de 10, 20 metros, e inclusive en muchos lugares, en ecorregiones, por ejemplo, como la de Yungas o en el norte argentino, se utiliza hacer corredores biológicos y poner alambrados a cada lado del corredor biológico, de tal manera que longitudinalmente quede totalmente libre y al mismo tiempo separe el corredor biológico de la parte productiva. Eso es algo que se usa mucho para que los animales también y toda la fauna nativa especialmente no corra riesgos con la maquinaria. Así que son prácticas muy habituales. Y el otro detalle que quiero agregar, Daniel, es que el corredor biológico también es muy importante abordarlo siempre a nivel de paisaje o cuenca productiva. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos por la respuesta. ¿Se mide el impacto y la aceptación o rechazo de estos programas de BPA en productores y ciudadanos a través de encuestas, por ejemplo? Mira, siempre ha habido una aceptación mayor a medida que van pasando los años. Cada vez más productores se adhieren a estos tipos de programas, como los que largó la provincia de Córdoba, pero la realidad es que todavía estamos muy abajo en la cantidad y en la proporción y en la superficie de hectáreas que la provincia de Córdoba tiene bajo este programa. Es aliciente el hecho de que cada vez son más, o sea que hay muchos productores que adhieren año a año, y hay nuevos productores que se suman a esto, pero la realidad es que deberíamos de ser la totalidad, ¿sí? Y la idea y nuestra misión como Mesa de Buenas Prácticas es promoverlo y comunicar los beneficios y hacer que cada día más, cada año a año, más productores estén adheridos a este tipo de programas y a certificaciones también como la de ASC, que permite, en cierto modo, los mismos pilares. Sí, Daniel, lo que te quiero aportar en ese sentido es que, por ejemplo, con la certificación de ASC y todo este aporte de información que hemos mencionado, bueno, da muchas más certezas a las comunidades acerca de cómo se produce. Y el hecho de tener trazabilidad de procesos aporta toda esa información. Y como dice este axioma de que lo que no se comunica se imagina, bueno, de hecho, el contar con información da la posibilidad de que las comunidades, bueno, sepan cómo se está produciendo y tengan certezas acerca de lo que se hace. Bien, muchísimas gracias Gerardo y José Luis. Y bueno, tengo una última pregunta, y es si en algún lugar que existe donde se puede ver toda la legislación respecto a las aplicaciones para las distintas provincias. Mira, desde nosotros, en el caso mío, provincia de Córdoba, desconozco las demás provincias, pero es quien regula todo ese tipo de legislación es a nivel provincial, ¿no? Debería del productor tratar de comunicarse con el Ministerio de Agricultura de cada una de esas provincias y indagar sobre las reglamentaciones vigentes para productos fitosanitarios y para aplicaciones de fitosanitarios. Lo que sí te puedo decir es que hay una ley nacional con respecto a los envases vacíos de fitosanitarios que la verdad está un poco retrasada en su implementación, pero que tenía la mano de Fundación Campo Limpio, que iba llevando adelante la implementación de esa ley, y lo ideal y lo obligatorio a nivel
Argentina es que los envases de fitosanitarios tienen que ser lavado a presión, triple lavado y perforado. Después, ¿dónde lo disponemos? Bueno, busquemos a ver qué nos dice la provincia, pero eso es obligatorio a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Lo que te quiero agregar a lo que comentó Gerardo es que en las certificaciones, por ejemplo, en ASC, hay todo, una información que se maneja y que se va actualizando continuamente acerca de los requisitos de cumplimiento legal para cada una de las provincias. Así que, en ese sentido, con las certificaciones es posible acceder a toda esa información de forma conjunta y bueno, para el cumplimiento precisamente. Bien, buenísimo. La verdad que hay muchas preguntas, pero el tiempo ya tenemos que ir entregando la sala, así que yo les agradezco a los tres por esta presentación. Las tres fueron unas presentaciones muy claras, así que también están las redes sociales o algún contacto de ustedes para que después la gente pueda comunicarse. Así que bueno, desde mi parte y desde todo Aprecir, darles las gracias por ser parte y también por acompañarnos durante el Congreso. Así que muchas gracias.